Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. ¿Cómo podemos superar la muerte de quien más queremos? ¿Y cómo se puede vivir la verdadera alegría pese a tener motivos para estar triste? Elisa Ruiz, que se quedó viuda poco tiempo después de nacer su quinta hija, responde a estas preguntas con la sencillez de quien se sabe sostenida por la mano de Dios. El padre Miguel Márquez nos habla de cómo tenemos que preparar el corazón para acoger al nuevo Papa. Cayetana Jairi Johnson nos descubre el poderoso simbolismo que tiene la oscuridad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre la invitación que constantemente aparece en la palabra de Dios a no tener miedo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos acompaña Elisa Ruiz Navas, que es madre de 5 hijos, ingeniera de minas y catedrática de universidad. Y ella nos va a contar pues, cuál es su itinerario vital. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, Javier, buenas noches. Elisa, ¿tú has tenido siempre fe? Pues mira, Javier, yo me considero muy afortunada porque yo nací en una familia muy sencilla de clase media normal, en los años 70, lo que se consideraba una familia de clase media, que siempre ha estado acompañada de la fe. Es verdad que la fe que erigía padres era una fe muy austera, muy sobria. Mi padre es soriano y siempre ha sido austero, sobrio, como padre, como persona. Y mi madre, sin embargo, fíjate que a pesar de haberse quedado en Andalucía, siempre ha sido también sobria en sus manifestaciones también de cariño, y así lo han sido también en la fe. Pero siempre a mí me han concedido el gran regalo de una certeza profunda de que Dios existe. Quizás no ha sido una certeza profunda de un Dios amoroso y personal, no, pero sí de la certeza profunda de que Dios existe y que está ahí. Y eso como que configuraba un estilo de vida y una serie de normas que nos han conducido a mí y a mis 2 hermanas siempre con esa certeza. Yo recuerdo de pequeña, yo iba a un colegio de monjas y recuerdo los rosarios a la Virgen, llevar a la Virgen en alzas, de poder entrar en la capilla y ver al Señor expuesto en una custodia. Todo eso ha acompañado mi fe desde pequeña. Y bueno, y los rosarios a veces con mi madre, donde tú de repente estabas en una de María y te despertabas en otra porque habías perdido una cabezada, eso típico. Pero esa fe, esa certeza de que Dios existe, de que está ahí, y también de la presencia importante de la Virgen siempre ha existido. Así que soy
muy, muy afortunada. Tú eres ingeniera de minas. ¿Cómo elegiste una carrera así que seguro que llama muchas veces la atención porque no es tan conocida? Pues mira, lo elegí de manera muy curiosa. Yo tuve una niñez y una adolescencia pues un poco anodina, ¿vale? O sea, un poco sosa. En esa soledad de mis padres, nosotras pues no jugábamos mucho y la educación de mis padres ha sido muy exigente por sacar buenas notas, por ser buenas chicas y yo pues me acostumbré a eso, como a cumplir con el perfil de sacar buenas notas, ser buena estudiante y yo pues he sido muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas siempre. Así que cuando llegó el momento de elegir, mis tutoras en lo que antes era COU me dijeron que yo tenía pues las notas que llevaba y mi perfil, que tenía que estudiar una carrera larga e importante, que lo suyo era que hiciera una ingeniería. Así que yo, que siempre me he fiado, pues dije, venga, vamos a hacer una ingeniería. Y iba a elegir la ingeniería, curiosamente, donde ahora imparto clase, que es ingeniería industrial, porque me parecía la más versátil, la que podía, no sé, tenía pues un espectro, podía ayudar y hacer más cosas. Y en aquel momento, bueno, yo tenía un tío catedrático que quedé con él y me dijo, mira, pues si tú no tienes claro por qué no te gustan los aviones, por qué no te gustan los barcos, por qué no tienes muy definido qué quieres estudiar, yo siempre he sido una persona, y afortunadamente lo sigo siendo, que me encanta aprender de todo, de todo. Me gustaría también saber más arte, más literatura, me encanta la filosofía, por eso quizás quería hacer una ingeniería que fuera muy muy transversal, muy interdisciplinar, que pudiera seguir aprendiendo de muchas cosas. Y él me dijo, pues si quieres eso, no hagas industriales, haz minas, porque minas todavía tiene más posibilidades, tiene más ámbitos de trabajo, más ámbitos de aprendizaje, pues tiene todo lo que una ingeniería industrial, pero además tiene más mineralogía, más, como más amplitud de conocimiento. Y es verdad que a mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha acercado a Dios es el estudiar los minerales, el estudiar las piedras. Me parece una maravilla. De hecho, me parece increíble que la gente científica no tenga fe. Es una de mis grandes sorpresas eh, y mis grandes desconciertos, porque yo cuando contemplo la naturaleza y como ingeniera contemplo esa naturaleza y, por ejemplo, desde el ámbito de los materiales, yo contemplo los materiales, la maravilla que son, el orden que tienen y al mismo tiempo el desorden interno que tienen, que nos permite utilizarlos. A mí me sobrecoge que haya gente que, acercándose a ellos, estudiándoles en profundidad desde un punto de vista científico, no se dé cuenta de que hay un orden que supera toda capacidad humana, que supera toda capacidad de creación humana y que no se sobrecoja ante esa perfección. Entonces a mí, curiosamente, siempre la ciencia y el estudiar me hace sobrecogerme ante la grandeza de Dios y de la creación y me sobrecoge que haya compañeros míos que ante eso no se sobrecojan y no sean capaces de ver que algo tan grande, tan maravilloso y al mismo tiempo que solamente podemos observar. Yo a los alumnos lo digo, tú la naturaleza lo que puedes hacer es observarla y utilizarla, pero realmente hay muy poco que el hombre pueda crear de por sí si no es copiando y sirviéndose de la naturaleza. Pues esa aproximación pues a mí me ha ayudado siempre y precisamente ha sido una de las razones por las que han hecho que se mantuviera mi fe y creciera. O sea, que yo sigo aprendiendo y sigo sobrecogiéndome ante la creación. Pero todo esto para decirte por qué estudié ingeniería de minas. Porque me ofrecía, desde mis ganas de aprender y de servir y no sé, de seguir eso, descubriendo cosas, veía que la ingeniería, en particular la ingeniería de minas, me ofrecía más posibilidades. Elisa, ahondando en este tema de la relación fe y ciencia, ¿qué es lo que hace lo que decías, que hay personas pues, que no son capaces de ver en este orden, en todo esto, la huella de Dios? Tú cuando lo analizas, ¿por qué crees que es? A ver, yo creo que la respuesta fácil es hablar de la soberbia del hombre y el orgullo del hombre. Esa es la respuesta fácil. Como que es un poco desde donde nos movemos. El hombre es orgulloso, el hombre se quiere hacer a sí mismo, el hombre
siempre busca seréis como dioses, el dominar la naturaleza, el dominar la ciencia, el dominar el saber, el dominar lo que tenemos en nuestras manos. Entonces hay una lectura ahí o una interpretación o una aproximación que es pensar que el hombre es soberbio y que el hombre es orgulloso. Pero yo creo que también hay una dificultad, que es ese paso de fe, que, en realidad, el ver las cosas no te da fe, es la fe lo que te permite ver las cosas. Entonces hay un paso anterior a todo esto que es como el hecho de acercarte con curiosidad, de acercarte con asombro. Yo creo que también hay un aspecto muy importante de la educación que tenemos ahora nosotros los padres y los educadores, que es ayudar a los niños y a los jóvenes a tener una mirada de asombro ante lo que nos rodea. Entonces, cuando se ha perdido esa mirada de asombro, también es difícil acercarse con asombro ante la naturaleza y incluso ante el bosón de Higgins, que es la cosa más extraña que se ha descubierto ahora, que es la partícula de la partícula en la partícula que hay en un átomo. Cuando uno tiene una mirada de asombro ante eso, es capaz de sobrecogerse. Pero no es tanto porque el hombre sea soberbio, sino porque el hombre tiene esa herida en el corazón y es incapaz de hacerlo. Yo no lo veo tanto como un pecado, sino como una limitación, una herida en el corazón del hombre. Elisa, vamos a tu vida familiar. ¿Cómo van haciendo en ti esta vocación, porque tú lo vives como vocación al matrimonio y a la familia? Pues mira, el gran punto importante de mi vida espiritual fue cuando yo hice ejercicios espirituales, pues debía tener yo 16 años. Y ahí fue como muy bonito porque me hizo comprometerme más con la fe. En cierta forma, yo me di cuenta ahí de que había un Dios personal y que si Dios había muerto por mí, ya mi vida no podía continuar igual. Así que entré en un movimiento que se llamaban, los grupos de oración de Corazón de Jesús, con una espiritualidad muy de Corazón de Jesús. Y ahí continué una vida de adolescente que consistía en mis clases, ir a la universidad, estudiar como una posesa y luego las reuniones, que teníamos reuniones todas las semanas, luego teníamos ejercicios todos los años, retiros al mes. Llevaba una vida espiritual bastante intensa. Y casi llevé una vida de consagrada, porque me dedicaba exclusivamente a rezar, a llevar una vida de fe y a la universidad. Entonces, esto es así un poco gracioso decirlo, pero yo después de hacer un discernimiento espiritual, pues vi que el Señor no me llamaba a una vida de consagrada, aunque yo en aquel momento prácticamente lo estaba llevando. Pero claro, en el entorno era muy difícil que apareciera una persona, así que yo un día me planté delante del Señor y le dije: mira, Señor, si tú quieres que yo me case y quieres que comparta mi vida y que vaya al cielo principalmente a través de una persona, o me traes tú aquí a la persona, o si no, va a ser muy difícil. Ya te puedes ir encargando tú de ponerme delante a la persona que quieres. Y así fue. En cuestión de nada, de 2 o 3 meses, apareció en unas convivencias, apareció en mi vida Alberto. Y Alberto ha sido la forma, la mediación que Dios ha utilizado de manera muy clara para ese camino vocacional. Pero yo fui descubriendo poco a poco mi vocación al matrimonio, porque yo siempre he experimentado una llamada muy personal de Dios a Él. Y es algo que sigo viendo a pesar y con todo. La llamada personal a la santidad, Dios te llama a ti y te quiere para Él. Te quiere para Él. Y quiere tu corazón totalmente para Él. Y luego elige un medio. No es que el otro sea un medio, no es crucificar al otro, sino que Dios te llama a través de mediaciones distintas. Pero yo en la vocación del matrimonio sigo viendo una llamada grandísima a la santidad y una llamada grandísima y personal a Dios. No lo veo incompatible. Entonces, en mí fue como evolucionando esa llamada personal del Señor. Yo me había consagrado al corazón de Jesús y
en el corazón de Jesús hacemos como una promesa, es como una especie de contrato, es un contrato que es muy ventajoso para nosotros y es totalmente muy poco ventajoso para el Señor, porque tú le dices, Señor, yo me encargo de cuidar de ti y de tus cosas, y tú encárgate de cuidar de mí y de las mías. Entonces mi vocación al matrimonio surgió dentro de esa llamada personal a la santidad y dentro de esa llamada vocacional y de entrega al Señor, de esa llamada personal que sigue existiendo. Entonces, después de esa consagración, después de esa vida muy entregada a Dios, el Señor me mostró que quería que yo me santificara de una manera muy concreta, a través de un camino muy concreto, como es mi vocación, pero no separado, no desgajado, sino dentro de esa misma línea de entrega personal a Dios y de vocación, de esa llamada que el Señor nos hace a ser el centro de nuestro corazón, que lo sigue haciendo a cada uno, sea en el centro de nuestro corazón y que nuestro corazón sea lo primero para Dios. O sea, es ese poner a Dios delante de todo, es ese quien no me pone a mí delante de su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre. Solamente la vocación matrimonial se puede entender y se puede vivir de verdad si lo primero para ti, lo primero para el otro y lo primero para los demás es Dios. Entonces yo, cuando me encontré con Alberto, me di cuenta de que con él sí que podía compartir mi vida. Yo me encontré con una persona que acababa de convertirse. Alberto tuvo, aunque a pesar de pertenecer a una familia muy creyente y practicante, Alberto se había alejado de la fe y había estado, bueno, pues viviendo una vida desordenada, bastante desordenada, lo cual choca con mi vida totalmente ordenada y no salirme de la... Entonces ahí nos veíamos los dos con vidas totalmente distintas, pero en él vi una persona súper enamorada de Dios y súper enamorado de la Virgen. Y entonces yo dije, bueno, Alberto era como un templario del siglo XXI porque iba evangelizando por ahí. Entonces yo pensé, para mí, con él sí que puedo compartir mi vida. Él sí que puede ser mi puerta de cielo, porque él está totalmente, sobre todo, tenía una entrega total a Dios, pero sobre todo estaba súper enamorado de la Virgen. Entonces yo dije, con él sí que puedo. Y así fue como yo fui descubriendo mi vida matrimonial. Y entonces empiezan a llegar los niños cuando os casáis. Bueno, antes de eso empieza a llevar un noviazgo complicado de 5 años, porque claro, imagínate, nosotros llevábamos una vida totalmente distinta. Yo era ordenada, estudiando ingeniería de minas, muy disciplinada, no me había salido nunca de la foto y me empiezo a salir con una persona que en aquel momento no tenía estudios, que había estado alejado de la fe, alejado de una vida ordenada con todo lo que eso supone, y ahí empiezan a encajarse las piezas. Y bueno, pues sí, nos casamos. La lectura de nuestra boda fue en las bodas de Caná, la primera lectura fue el Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, tu único Dios, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Y con esa ilusión nos casamos y sí, y empezaron a venir los hijos. Nosotros tenemos 5 hijos aquí en la tierra, aunque tenemos 3 más que están en el cielo. Y bueno, los que están aquí en la tierra son María, Rodrigo, Teresa, Santiago e Isabel. Y nada, pues sí, esos son nuestros 5 hijos en el cielo. Tenemos a Asís, a Carmen y a Estrella. Y han sido embarazos con muy poco tiempo, pero yo sabía que estaba embarazada, lo hemos vivido como una gran pérdida, pero con la certeza de que estaré en mi cielo. Les hemos puesto nombres siempre, porque yo siempre los abortos los he tenido en esos días. Los tuve el primero en el día de la Virgen del Carmen, el segundo lo tuve el día de San Francisco de Asís y el tercero el día de la Virgen de la Estrella. Que sí. ¿Cómo se hace para poder vivir una vida en que uno quiere poner a Dios en el centro, a la vez que uno está con tantísimas cosas que hacer, porque con tantos niños, con el trabajo, con tantas cosas, ¿cómo se puede vivir eso?
Pues es que yo te diría que, que no se puede vivir esto. Yo digo modo gincana, o a mí me gusta plantearme que me paso la vida recalculando. Soy como un GPS, porque, bueno, es como muy divertido. Tú te planteas una serie de cosas. Yo, por ejemplo, me levanto por las mañanas, intento levantarme por las mañanas eh, muy temprano. ¿Y por qué me levanto muy temprano? Bueno, para lo que para mí es muy temprano, porque lo complicado de esto, tengo una hija con 21 años y una hija con 8, con lo cual es muy difícil llevar los ritmos de vida que llevan pues niños con edades tan distintas. Entonces me levanto temprano para poder rezar un rato y voy a misa temprano, voy a misa de 7:30. Y lo hago así porque es mi única forma de centrarme y de intentar centrar el día y decir, mira, Señor, venga lo que venga, venga lo que venga, que el día es tuyo y yo lo quiero poner aquí. Y, y digo que me paso el día recalculando porque es así, tú te levantas. Bueno, me ha pasado hoy. La última ha sido hoy. Como una ya no tiene vida propia ni espacio propio, pues ya los hijos te cogen el cargador, entran en tu habitación, en tu baño, evidentemente te cogen el secador, te cogen la ropa, te cogen todo. No pasa nada, lo vas asumiendo poco a poco porque hay que irlo asumiendo. Entonces, ayer no se me cargó el teléfono, no ha sonado la alarma, me he levantado tarde y todo ya. Entonces, al principio ha sido como, o sea, te surge de dentro esa sensación y ese sentimiento natural de decir, diría un taco Javier, que diría, joder, perdón, pero no se lo voy a decir ningún taco. Es que, o sea, ya no puedo ni cargar el teléfono ni levantarme. Entonces surge como esa rabia de ver que te quitan la vida. Alberto siempre decía, tú con los hijos es que no hay, o sea, no hay otra forma, o sea, es que te santificas porque tú no entregas la vida. Con los hijos no se entrega la vida, ya se encargan ellos de quitártela. Entonces, lo que pasa es cuando uno se casa, muchas veces yo me casé enamorada del amor pensando que si tú eras ordenado, disciplinado, llevabas a los niños a un buen colegio, tal, no sé qué, rezabas todo iba enrodado. Y luego Dios, que es rico en misericordia y que es providente, sobre todo providente con mayúsculas, primero te va poniendo los hijos a tu medida y luego se va encargando de que, como Él quiere ser lo único y lo primero en tu corazón, se encarga de irte quitando todas esas seguridades y se encarga de irte quitando pues los apegos que tenías primero a tu vida espiritual, porque tú tienes apego a tu vida espiritual, a tu orden, a tu misa diaria. Yo, por ejemplo, que había sido una chica de misa diaria, de rezar todos los días, de repente me di cuenta, cuando ya tenía a Rodrigo, de que iba a misa de 8 con María y con Rodrigo de meses, a las 8 de la tarde, llegaba a casa corriendo, les bañaba corriendo, les daba la cena corriendo, les acostaba corriendo, porque Alberto llegaba muy tarde, Alberto siempre llegaba tarde, y entonces de repente me di cuenta de que qué estaba haciendo. O sea, ¿es esto lo que tú quieres para mí ahora, Señor? No puede ser que lo que tú me estás concediendo para vivirte, para llegar al cielo, al mismo tiempo me esté alejando de ti. Entonces es como que yo viví que tenía un apego a esos medios que el Señor nos pone, porque es verdad que Dios se da principalmente, el Señor se entrega principalmente a través de los sacramentos, pero Dios, el Señor no es esclavo, no está atado a los sacramentos. No sé si me explico así. O sea, Dios da su gracia principalmente en el estado de vida en el que te pide. Y no puede ser que tú, por ir a misa a diario, yo en mi caso, por ir a misa de 8, estuviera sacrificando la serenidad de mis hijos, el orden de mis hijos, la cena de mis hijos, el estar con mis hijos, el llevarles todo saliéndose ellos de su vida para que su madre viviera con la tranquilidad de que había cumplido y de esa seguridad que a mí me daba escuchar misa a diario. Dios que es muy bueno en su providencia, su misericordiosa providencia, pues a mí me ha ido sacando de todos esos esquemas y de todas esas seguridades para darme cuenta de que Él está por encima de todo eso. Él está por encima de todos esos esquemas que yo me había hecho de santidad y de vivir la santidad en el matrimonio y en la familia. Entonces, pues ahora, volviendo a la pregunta, pues, y después de que no me sonó el despertador, de que todo ha sido un desastre, he dicho, bueno, Señor, no pasa nada, no pasa nada porque aquí estoy yo,
aquí estoy yo para ti, Señor, y para llenar este momento en concreto y este día de amor para ti. De forma que cada cosa que digo pueda ser un lugar y un momento de encuentro, y que cada persona con la que me encuentro pueda ser un lugar y un momento de encuentro contigo, para mí y para los que me rodean. Entonces, me paso el día recalculando, ¿no? Como tú dices, hoy quiero llegar a esto. Y de repente empiezan a surgir cosas y recalculas. No pasa nada, que tú te organizas una tarde tranquila y tienes que terminar en urgencias con tu hijo porque hay un amago apendicitis. No pasa nada. Pues te vas al hospital con tu hijo e intentas llegar a ese momento de amor. Porque, claro, con 5, la probabilidad de que pasen cosas es muy alta. Y entonces, claro, yo me paso el día trabajando e intentando como apagar todos esos fuegos. Y a mí, sobre todo, me cuesta, y estoy en ello, me cuesta aceptar mi limitación. Es lo más duro, yo creo, para una mujer. Ahora que hemos vivido con el Día de la Mujer y que yo estoy, bueno, pues yo lo acepto con cariño a todas esas mujeres que reivindican el papel de la mujer y que, bueno, pues a mí lo más duro es aceptar mi limitación y mi deseo en el corazón de hacer bien mi papel de mujer trabajadora, que lo soy, mi papel de madre, que lo soy, y compatibilizar todos esos anhelos que llevamos en el corazón las mujeres y hacerlo compatible con que soy humana y con que soy limitada, muy limitada, y que hay muchas cosas a las que no llego, y a las que no voy a llegar, y que Dios se sirve de esa limitación. No es que haga las cosas a pesar de mi limitación, sino que Dios, en medio de esa limitación, en medio de ese no llegar, no cumplir con mis expectativas, las que yo me he creado, Dios está construyendo un plan maravilloso para mí y para mis hijos y para los que me rodean. Entonces, la gran traba para mí no es tanto la gincana, que es una gincana que va sobrellevando, sino la aceptación interior de que Dios tiene un plan maravilloso para mí, que sigue haciendo en esa limitación, en ese deseo del corazón, que es un deseo que Él va llevando a plenitud y que llevará a plenitud, y con ese querer, con ese anhelo de ser buena madre, con ese anhelo de ser buena profesional, y aceptar que Dios pues tiene un plan que él va cumpliendo y que va llevando a plenitud. En medio de esa gincana y de esa pues frustración que a veces me entra en el corazón. Y junto con eso, pues hay un deseo profundo de dar lo mejor a tus hijos. Entonces, para todas las madres y para todos los padres, aceptar que no controlas la vida de tus hijos, porque cuando son pequeños tú les llevas, tú les traes, pues hay una tranquilidad en la conciencia cuando tus hijos van a un buen colegio y lo tienes más o menos controlado y sabes que ellos se están educando bien y hay un apoyo y hay como un colchón o ¿cómo decirlo? Una mampara o un ámbito de seguridad donde ves crecer a tus hijos. Todo eso te va dando seguridades en las cuales tú sin querer te vas apoyando, porque te apoyas y dices, es como hacer un tic, ¿no? Buen colegio, buena familia, buen entorno con los amigos, y parece como que todo está cumplido. Y cuando Dios te va quitando todas esas seguridades humanas, hay un salto ahí al vacío en el cual tú tienes que creerte de verdad que el que más ama a tus hijos es Dios. Incluso mucho más que tú, muchísimo más que tú, Dios les ama. Y cuando Dios dice, te llevo grabado en las palmas de mis manos, lo hice por ti, pero lo hice por ellos. Bueno, en esa palma de sus manos está María, está Rodrigo, está Teresa, está Santiago, está Isabel. Y entonces, claro, como uno conoce la propia limitación, hay un salto al vacío, porque tú tiendes a proyectar incluso el amor de Dios desde tu amor, pero el amor de Dios es infinito y supera con creces tu amor,
Entonces, cuando el Señor dice con amor eterno te he amado, y que ese con amor eterno es el amor eterno que tiene para cada uno de nuestros hijos. Y yo, Elisa, me lo tengo que creer. Me tengo que creer que Dios ama con locura a María, ama con locura a Rodrigo, ama con locura a Teresa, a Santiago, a Isabel, y que tiene un plan precioso para ellos. Y que cuando a veces las cosas no salen como yo quiero y como yo espero, que son muchísimas veces, porque claro, las madres, abierto eso, no sé si lo sabes, pero las madres es que tenemos como una bola de cristal, ¿sabes? Que sabemos perfectamente lo que es mejor para nuestros hijos. Muchas veces hasta la carrera que tienen que utilizar, que tienen que estudiar, perdón. O sea, lo sabemos, por supuesto sabemos cómo tienen que ir vestidos, con qué amigos se tienen que rodear, porque tenemos una bola de cristal, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen como tú habías visto en esa bola de cristal, hay un salto de decir, Señor, tú sabes más de verdad. Y así, esto que ha salido fuera de mis planes, así te ha parecido mejor. Así es mejor para ellos. Y yo me fío, y yo confío de verdad. Y ahora es el momento en el que mi confianza se pone en juego. Y Señor, me fío, confío en que tú tienes un plan para cada uno de ellos, que tú vas a llevar la obra a término, que aunque las cosas no salgan como yo quiero, como yo deseo, tú estás por encima de mi amor, tú les amas muchísimo más, tú les has amado eternamente y que tú vas a llevar la obra a término. Entonces eso para mí es el gran reto de todas las madres y de todos los padres. Fiarnos realmente, porque confiar de boquilla es muy sencillo. Confiar, Señor, yo que los entrego, yo lo dejo en tus manos. Pero hay momentos donde esa confianza se pone en juego. Y yo sí que veo que el matrimonio y la vida de familia realmente te enfrenta a un espejo continuamente. Y en ese espejo tú ves realmente lo que tú esperabas y lo que es, ¿no? Y lo que era, lo que tú pensabas que confiabas, y ahora ves de repente cómo es tu confianza. Y ves de repente si te estás fiando de Dios o no te estás fiando de Dios. Entonces es un ponerte, un enfrentarte permanentemente a la realidad, no la realidad de fuera, sino a la realidad de dentro, de cómo tú estás viviendo las cosas. Elisa, en este plan de Dios a veces suceden cosas que no entendemos y que son tremendamente dolorosas. En vuestra vida aparece la enfermedad de Alberto y la muerte. ¿Cómo es vivir algo así? Pues muy duro y muy desconcertante, altamente desconcertante, porque en realidad la enfermedad de Alberto y la muerte de Alberto fueron dos acontecimientos que sucedieron en una semana de intervalo. Alberto estaba perfectamente bien, de hecho habíamos hecho una etapa de Camino de Santiago. Nosotros hemos estado haciendo el Camino de Santiago con la diócesis de Getafe durante 8 años. Empezamos cuando Isaí tenía 3 meses, iba en carrito, y bueno, pues ese otoño habíamos hecho una etapa. Alberto había estado empujando el carrito y es verdad que le dolía la espalda, pero bueno, empujaba el carrito y bueno, teniendo 5 hijos y sin parar y siendo fisioterapeuta, que te duela la espalda no es una cosa extraordinaria, forma parte de las cosas. Y empezó a molestar y un poco de más el estómago y le dije que fuera a urgencias. En urgencias, eso fue un martes, en urgencias le mandaron a casa y diciéndole, bueno, pues te duele el estómago, pide cita con tu médico de cabecera. Así que yo el miércoles le volví a mandar de urgencias a otro hospital, donde tenemos un conocido, le hicieron una endoscopia y le mandaron a casa con una úlcera de estómago. Así que dentro de lo malo dijimos, bueno, malo, tienes que cuidarte, pero una úlcera de estómago es algo totalmente que si te lo curas y te cuidas, pues puedes llevar una vida más que normal. Y al día siguiente, jueves, le llamaron para decirle que no les gustaba nada lo que habían visto en esa endoscopia. Y entonces le llamaron al hospital, ingresó en el hospital un jueves y ya no salió. Entonces fue una semana horrible porque no hubo noticia buena. Alberto ingresó el jueves, me llamó para decirme que fuera corriendo, le diagnosticaron un tumor en el estómago, supuestamente se quedaba el fin de semana ingresado para
para hacerle las pruebas de diagnóstico mejores y detectar qué tipo de cáncer era, darle la quimioterapia pues adecuada, pero de hecho, incluso a lo largo del fin de semana y el lunes se planteó que pudiera llegar a tener un tratamiento ambulatorio, pero el lunes nos dijeron ya que tenía metástasis en una costilla y en el cerebro. El jueves me pedían que le sedara, que no le sedé, y el viernes, perdón, a las 9:30 de la mañana fallecía. Entonces fue una semana muy dura porque no había noticia nueva que fuera buena. Y fue una semana para mí desconcertante, donde lo más duro para mí fue que yo en ningún momento me planteé que Alberto fuera a morir. Yo estaba cuidándole y en ningún momento. Había mucha gente que lo vio clarísimo. Él supo que se moría y no lo dijo. Él tuvo una certeza interior y profunda de que se moría. Y yo no. Pues yo he tenido mucho remordimiento sobre esa semana, porque para mí es muy duro ver cómo no tuve certeza de que él moría, y me he estado arrepintiendo y culpando de no haber sabido acompañarle durante esa semana. Pero bueno, era muy difícil imaginarse que una persona con 45 años y con un cáncer se puede morir en una semana en España, en un hospital de la Comunidad de Madrid. O sea, nadie puede pensar que una persona con un cáncer de estómago, y es verdad que con metástasis, muere en una semana en un hospital. Y bueno, pues lo que yo me pasé toda la semana fue pidiendo que Alberto se curara. Y bueno, por un lado, ahora tengo la certeza de que Alberto se curó, y que Alberto se curó del todo, porque tengo la certeza de que Alberto está bien y de que Alberto está en el cielo. Y eso es un inestimable tesoro, saber que Alberto está bien y que está en el cielo. Yo, desde que, o sea, cómo murió Alberto ha sido el paso de Dios para muchísima gente. Desde el momento en el que la gente se enteró de que Alberto estaba hospitalizado, aquello se convirtió como en un lugar de peregrinación. La gente pasaba y pasaba y pasaba a saludarle, pero él, que sabía que se moría, fue dando una palabra de aliento y una palabra de cariño a todo el que pasó por allí. Entonces fue el paso de Dios. Alberto llegó a pedir incluso que se acercara gente, porque él sabía que se moría. Y no quería irse sin despedirse y reconciliarse con alguna persona. No por cosas graves, no había pasado nada grave, pero él llevaba en el corazón pues la tristeza de haber tenido alguna dificultad con alguna persona, y llamó para que fuera al hospital. Y se fue despidiendo de todos y de cada uno con una palabra de aliento, con una palabra de cariño. Fue realmente el paso de Dios aquella semana. Y Alberto lo vivió de una manera pues maravillosa. Alberto, que era una persona conversa y que había vivido lo que es el Señor te tire de caballo, Alberto no fue inconvertido, se fue a conversar una vez, y el sacerdote capuchino le dijo que tenía que cambiar de vida, y le dijo, porque aquí hay misericordia, pero arriba hay justicia. Entonces, Alberto siempre había vivido con mucho miedo a la muerte y al infierno, con mucho miedo al infierno. Y sin embargo, el Señor le sanó, y sana del todo. Y Alberto esos días, principalmente a partir del domingo, donde recibió una oración de intercesión muy bonita y recibió por primera vez la extrema-unción, estando bien, porque en aquel momento él estaba bien y no había ningún pronóstico de muerte, pero rezamos con él y recibió una extrema-unción. A partir del domingo hubo un punto de inflexión donde él sintió una liberación muy fuerte, y él, a partir de ese momento, empezó a vivir la muerte como una llamada. Él decía, el Señor me está llamando y no puedo decirle que no. Y él se sentía como el buen ladrón
que conquistaba el giro en muy poco tiempo. Y eso es la verdadera sanación, porque la sanación completa no es la sanación del cuerpo, sino la sanación completa del alma, en el que Dios pues te libera de ese pecado y te libera de esa herida del pecado y te libera de esa concepción de la muerte y te hace vivir la muerte como lo que es realmente, como un encuentro definitivo con Él y para siempre. Entonces, es verdad que Alberto vivió la muerte así, como un encuentro definitivo con el Señor y para siempre, como el hijo que vuelve a la casa del Padre y es abrazado por el Padre. Entonces, eso es una gracia y eso es un regalo. Y para mí es un regalo tremendo y para sus hijos saber que Alberto está en el cielo. Entonces, yo sí que sé que todas esas oraciones tuvieron fruto, porque Dios sanó a Alberto y le sanó para siempre. Y tengo la certeza de que Alberto está bien y que Alberto está en el cielo y que está trabajando por nosotros y por muchísima gente que tenemos alrededor. Y eso es una gracia muy grande, que no es incompatible con la pena que tenemos aquí y con la tristeza que tenemos aquí, porque cuando sucede algo así te das cuenta de que el corazón humano es capaz de albergar sentimientos y a veces, desde un punto de vista pues, humano y superficial, pueden parecer contradictorios. ¿Cómo se puede conjugar la alegría, el gozo de saber que Alberto está bien, con la profunda tristeza que tenemos a veces de que nos hemos quedado sin él? Pues se puede conjugar, porque es verdad que Alberto está bien, pero humanamente no le tenemos. Alberto está vivo, pero yo no puedo abrazarle. Alberto trabaja por y con nosotros y para nosotros, pero no puede enseñar a conducir a su hija. Entonces, el tener esos sentimientos encontrados, pues bueno, pues te hace darte cuenta de que es posible, de que realmente no son incompatibles y hay que aprender a vivir con ellos. Mis hijos tienen que aprender y aprenden a vivir con la certeza de que su padre está con ellos y que les cuida, pero con pues acoger la tristeza que tienen porque no les acompaña físicamente en el día a día. Y eso es un hueco y es una tristeza muy grande con la que tienen que vivir, porque no es el ser huérfano, no es algo que se supera. Nosotros a lo largo de estos años, pues la gente dentro de su deseo de ayudar, pues te dice cosas con las cuales no alitas, sino todo lo contrario. Y entonces la gente pues te dice cosas que hacen mucho daño. Y bueno, a mis hijos les han dicho muchas cosas. Entonces, pues toca aprender a coger también la limitación de la gente que está cerca, de la gente que te quiere ayudar y mete la pata hasta el fondo. Y eso es un aprendizaje y te obliga a madurar. Y pues en muchos aspectos son muy maduros porque conviven con el dolor continuo. La orfandad no es algo que se supera. Cuando la gente te dice, bueno, ya pasará, ya todo va a ir bien. Entonces ellos se enfadan. Teresa, por ejemplo, no soporta que la gente le diga todo va a ir bien. Y tiene un rechazo visceral, porque ella sabe que habrá cosas que vayan bien, pero ella ahora sabe que su padre no la va a acompañar el día que se case, que su padre no la va a sacar a bailar cuando se case, que su padre pues no la va a acompañar cuando tenga que decidir qué carrera va a estudiar o cuando se salga con un chico. Y Rodrigo, hay muchas veces que experimenta la soledad de un adolescente que necesita que su padre esté en casa, aunque sea para echarse unas risas. Entonces, eso no se supera. Eso te obliga a convivir y a caminar con ello, como el que está amputado. Una amputación no se supera y de hecho hay veces que hasta sientes el miembro que te falta. Pues es aprender a vivir amputado, sabiendo que va a haber momentos donde no vas a poder ir al ritmo de los demás y
y vas a tener que aceptar esa amputación que te obliga al otro ritmo, a pararte, a tomar aire, a respirar, a enfrentarte a la vida de otra forma, y que eso, aunque duela, es el camino de esa misteriosa providencia de Dios que tiene para ti, y que es un misterio con mayúsculas, porque es imposible. Cuando la gente a mí me decía, bueno, esto será para bien, entonces yo me rebotaba por dentro, porque decía, o sea, cuando se acaba de morir tu marido, no le puedes, y la gente me decía, esto será para bien. Yo decía, pero qué bien puede haber en que una niña de 2 años, se quede huérfana. Esto será para bien. No puede haber bien en esto. Humanamente hablando, no hay bien. O cuando la gente me decía, bueno, esto será para tu salvación. Y me decía, bueno, pues muchas gracias. Tan pecadora soy que hacía falta que mi marido se muera para que yo me salve. Bueno, pues es así. O sea, hay un misterio grandísimo que humanamente no podemos entender, y que, como decía Madre Teresa, los misterios no se entienden. Los misterios solamente se pueden abrazar. Entonces, yo, Señor, yo hoy por ti, y por la salvación de mis hijos y mi propia salvación, abrazo este misterio que me supera. La abrazo, porque yo por mí misma, por mi inteligencia, no puedo. Es un misterio que me supera, y que me sobrecoge, y que solamente puedo abrazar. Y así es como tenemos que aprender a caminar. Y no sé, me he ido ya totalmente de la pregunta. Javi. No, ni mucho menos. Lisa, nos hablabas de Alberto como un enamorado de la Virgen. ¿Cuál es tu relación con la Virgen María? ¿Y cómo ha cambiado tu relación con ella, pues todo lo que estás viviendo ahora? Pues, me hace una ilusión tremenda que me preguntes eso, ¿no sabes? La ilusión que me hace. Vamos, pues mi relación con la Virgen, yo siempre he tenido relación con la Virgen, pero era una relación, pues piadosa, como se dice, a través del rosario. Yo siempre nunca he dejado de rezar el rosario en distintos momentos de mi vida. Y he tenido la certeza profunda de que mi salvación venía a través del rosario. Fíjate qué curioso, era como si yo me diera agarrada al rosario y la Virgen tirando de él y tirando de mí. Como con esa certeza de que el rosario iba a ser lo que me iba a sostener en muchos momentos de mi vida. Luego esa relación con la Virgen nunca desapareció, pero se puso en un segundo plano, que es como actúa la Virgen. La Virgen siempre está. Decía el padre, hace poco lo recordaba con mi hermana, decía el padre Guito, que a lo mejor una persona lo conoce, que la Virgen lo que hacía era que te iba llevando al sagrario, y cuando llegabas al sagrario ella se colocaba detrás del sagrario, se escondía para ponerte en contacto con el Señor. Pues ella pasa a un segundo plano. Ella no quiere ser protagonista, nunca en su vida quiere ser protagonista, pero sabe que hay veces que a lo mejor se tiene que poner por delante para llevarte donde te tienen que llevar. Y entonces la relación con la Virgen ha ido pasando por ahí, primer plano, segundo plano, primer plano, pero nunca ha desaparecido. Yo me consagré a la Virgen, Alberto y yo hemos consagrado a todos nuestros hijos al corazón inmaculado de María, sabiendo que ella es madre, y que estando ahí es como la certeza profunda de que estando en manos de María, en el regazo de María, no estoy yo aquí que soy tu madre, hijo, no estoy aquí que soy tu madre. Es como si de vez en cuando la Virgen me dijera, Elisa, no estoy yo aquí que soy tu madre, y de vez en cuando me agobio, cuando pierdo el norte, cuando todo es oscuridad, cuando no veo la salida del túnel, y entonces entro profundamente, cuando tengo que abrazar a mis hijos y cuando les veo profundamente tristes, y yo me veo y digo, Dios mío, yo sé que tú has sanado esto, yo sé que tú esto lo alojaste en Getsemaní, pero necesito salir de esto. Les abrazo en su tristeza, pero por favor ayúdame, ¿no? Yo ahí sé que está María. Elisa, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estoy yo aquí? Pues la Virgen ahí va apareciendo y desapareciendo. Me viene una frase del obispo Manuel González, que es el de los sagrarios abandonados, que yo le tengo muchísimo cariño, siempre he tenido. Él decía una frase que yo no sé decir textualmente, que decía, Madre mía, que en mis ratos buenos con mi Jesús me haces a él con tantos nudos que en mis ratos malos no me dé tiempo a desatar, ¿no?
pues es como que la Virgen te ata a ella. Y yo eso lo he experimentado en mi vida. Y luego ha ido cambiando a darme cuenta que he tenido siempre a la Virgen como modelo, ¿no? Que es lo que se nos dice, María es modelo, y es modelo de virtud, es modelo de entrega, modelo de sacrificio, modelo de templanza, modelo de ponerse pronta en camino a ayudar ayudar a su prima Isabel, modelo de entrega en la cruz, modelo de, que ha habido un momento en mi vida donde yo me he visto tan pequeña, tan necesitada, tan incapaz con mí misma, que es como si la Virgen se hubiera ido y yo me hubiera quedado aquí, lejos, en el suelo. Y entonces me ha hecho falta darme cuenta de que la Virgen no es solo modelo, sino que la Virgen nos forma, que la Virgen es madre, que la Virgen es abrazo, que la Virgen es compañera y de que es ella la que engendra la vida de Dios en nosotros. Y que sin ella es imposible. Y que la Virgen es algo que estoy descubriendo ahora. Es verdad que la Virgen está a los pies de la cruz y que la Virgen, y que yo estoy y me he sentido durante mucho tiempo ahí con ella, a los pies de la cruz, pero abrazada por ella. Entonces no es que la Virgen esté lejos y que sea un modelo inaccesible, sino todo lo contrario, que mi vida espiritual, yo no puedo vivir la vida de Dios en mí si no la vivo desde la Virgen y si no dejo que la Virgen la haga en mí. Es ella, no sé cómo decirlo esto con palabras, es una intuición, es un impulso, es como que la Virgen nos engendra y en su seno no solamente está el Señor, en su seno virginal no solamente está Jesucristo, sino que estamos cada uno de vosotros, y ahí estoy yo también. O sea, la Virgen es la que engendra en su seno mi vida divina, y la vida de Dios en mí, solamente puede nacer y crecer si lo hace desde María, con María y en María. O sea, es imposible vivir mi vida de fe, es imposible vivir incluso mi relación con el Señor si lo hago separada de María, porque es en su seno donde lo vivimos. Y no sé si soy capaz de transmitirlo con palabras, Javier, pero es un sentimiento, lo he experimentado ahora en los últimos tiempos, porque he tenido la fortuna de acompañar a jóvenes en un retiro que se llama Ifetá y que se llama Barquineo, que a lo mejor alguna persona lo conoce. Y cuando he visto a estos jóvenes, he experimentado cómo la Virgen les lleva dentro de su regazo. Es como si la Virgen, embarazada, me hubiera dicho, mira Elisa, aquí en mi seno está cada uno de estos hijos, cada uno de ellos, con su nombre y su apellido. Y yo he entendido que solamente acompañados de María y en María y con ella podemos tener nueva vida. O sea, ese hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu, solamente se puede hacer desde el seno de María. Entonces María tiene un papel fundamental en la vida espiritual, en la vida de fe, porque María actúa. María no es alguien que está lejos, distante, que la hemos puesto en el cielo, en un trono, trono de sabiduría, por lo que decimos en las letanías y que a veces nos pueden transmitir una imagen de una mujer inaccesible para todas las mujeres. Es que es todo lo contrario. María está actuando y todas las mociones, todos los pasos que damos hacia Jesús, todo pasa por la mano de María, porque Jesús ha querido ponerla ahí. Jesús ha querido ponerla para ayudarnos y ella está trabajando. Lo que pasa es que es discreta y a veces no la vemos. Incluso la gente que vive una fe totalmente cristocéntrica es porque la Virgen está detrás, pero trabajando. Entonces, para mí la vida espiritual o mi relación con María es totalmente distinta ahora, porque ya no estoy yo, ya está ella todo el rato conmigo. Entonces, hay momentos incluso para esta entrevista, donde yo me agarro de María y digo, María, hay veces que le digo, María, ven tú y lo mira este momento, ven tú, cúbreme tú con tu manto, para que así
el Espíritu Santo te dé a ti y viéndote a ti y viendo tu manto, viéndote a ti, me llene a mí y entonces yo puedo actuar, ¿no? Porque tú estás conmigo. Entonces, como Dios solo tiene ojos para María, bueno, solo entenderme, y está loco de amor por María, y el Espíritu Santo no llena a María, sino que la desborda. Cuando tú me cubras, cuando tú estés conmigo y te dé a ti, pues también me va a llenar a mí, ¿no? Y que sea esa luz del Espíritu Santo, pues la que me ayude a tomar esta decisión, me ayude a hablar con esta persona, me ayude a mí de verdad a desaparecer para que sea el Espíritu Santo el que lo haga por mí y en mí, para que sea yo, cogida de tu mano, la que pueda hacerlo. Entonces, pues esa relación, pues como ves, ha cambiado totalmente, sin dejar de ser lo de antes, porque, pues por ejemplo, esa semana en el hospital, el rezo del rosario fue lo que me sostuvo. Yo no me separaba del rosario y o sea, en mi vida he rezado tanto como en aquel momento. Pero sí que es verdad que ha cambiado mi relación con ella. Ahora ya no es solo modelo y ejemplo, ahora es pues mi compañera, mi madre, y la que me abraza cuando esté triste, la que me achucha cuando no puedo seguir adelante, la que me achucha. Pues Elisa Ruiz Navas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y haber compartido esta vida y muy especialmente este paso de Dios por vuestra vida en la enfermedad y la muerte de Alberto. Muchísimas gracias. No hay nada que agradecer, es una oportunidad para servir, que es un honor y para gloria de Dios. Así que nada, mi vieja Javier. Muchísimas gracias a todos. Impresiona cómo Elisa es capaz de transmitirnos cosas tan dolorosas y a la vez tan llenas de esperanza. Y de esperanza también nos va a hablar el padre Miguel Márquez, que nos va a ayudar a preparar el corazón para acoger al nuevo Papa. En Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos, con deseo de paz en este contexto tan particular, tan especial, aquí en Roma y cerca de Roma, con toda esta semana tan intensísima, con tantas emociones, con el vivo recuerdo de la celebración de la despedida del Papa Francisco en una ceremonia sencilla y cálida en medio de una multitud de en torno a 300.000 personas. El número no es tan importante, pero una sensación de estar todos como uno solo, como
una gran familia, celebrando, recordando y agradeciendo. Quiero con vosotros darle gracias a Dios en este día por tanto que nos regala en las personas que, aunque se marchan, se van y tanta gente que me ha comentado que se sentía huérfana, sin embargo, como la vida siempre está renaciendo. Acabo de ver en el jardín, en la huerta donde estoy, en un convento de carmelitas descalzas, un tronco viejo, carcomido. Me recordaba la poesía de Antonio Machado, de Al olmo seco, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. He visto ese tronco carcomido, además con hormigas por dentro y lleno de vida alrededor. Me lo han hecho ver las hermanas. Quiero decir esto pensando que cuando ayer me comentaba una carmelita que estaba triste, se sentía huérfana, y yo le comentaba que la vida siempre va adelante, que la vida siempre nos ofrece un resurgimiento, un renacimiento. Es siempre el desconcierto de los discípulos de Emaús que esperaban otra cosa y se sentían muy, muy desconcertados, y la vida se abrió camino por donde no esperaban, y además, en un momento determinado, hasta aquel mismo del que se sentían huérfanos se hizo presente de otra manera. Y como la vida siempre se hace presente de otra manera, cuando tenemos ojos disponibles para lo inesperado. Bueno, pues hoy estoy recordando, por supuesto, al Papa Francisco, pero más aún porque también comentaba con esta hermana amiga que el Papa Francisco ya está disfrutando de donde está la alegría sin fin, como sabemos y creemos que nuestros seres queridos y todos aquellos que han compartido con nosotros un trecho de vida están también disfrutando de una alegría que no podemos imaginar. Como decía Rabindranath Tagore, no te quedes llorando por aquel que se fue, que se ha ido a un lugar mejor, y que tu homenaje sea mudar tu canción de melodía y abrazar la vida que se te regala, y abrazar aquel que aparece ante ti como el mejor homenaje por aquellos que se han ido. Como saludar la vida como el mejor homenaje y como el testimonio de la mejor herencia de aquello que se nos ha regalado. Que tu vida sea una antorcha encendida, una lámpara encendida. Pues estoy recordando que cuando estoy grabando este audio, todavía es el día de San Atanasio, recordando algo que me ha venido hoy a la mente y al corazón. Se llamaba Atanasio, un fraile que estaba en Salamanca. Cuando yo llegué a Salamanca, estoy hablando de hace algo más de 40 años, el padre Atanasio murió justo aquel día que él celebraba su santo. Había celebrado la misa por la mañana, si no recuerdo mal. Con su sentido del humor, había sido abogado antes de ser fraile, y era un hombre muy elegante, un hombre muy ocurrente, amigo de mucha gente conocida. De hecho, el padre Atanasio, que tenía siempre un aspecto impecable, murió predicando en el funeral de una hija de Unamuno, del famoso literato español. Todavía estamos hablando del año 83. En aquel año él muere predicando. Era un gran predicador, un buen predicador. Y cuando yo llego en el verano de aquel 83, de las primeras cosas que me toca hacer como carmelita aprendiz, como
jovencito, yo tenía 17 años, fue limpiar la celda del padre Atanasio, que necesitaba una buena limpieza, sin entrar en detalles. Limpió su celda, tenía libros, tenía tantas cosas y con tanto gusto de limpiar, de hacer. Cuando estás llegando a un convento, te ofreces para todo lo que sea necesario. Recuerdo este primer recuerdo del verano en el que hice mi primer contacto. Luego, al llegar en septiembre, me tocó también limpiar en la huerta, limpiar algo que se había roto y me tocó meterme en un agujero a limpiar la tierra y los escombros que habían caído a un agujero. Dando gracias por la vida de aquel hombre, porque lo he recordado por ser San Atanasio, recordando que era un hombre así como de muy buena apariencia, y recordando que no es la apariencia lo que nos define, sino el corazón, desde luego. Y me ha venido pidiéndole al Señor que en los recuerdos de las personas que ya pasaron hace tanto tiempo, estaba recordando que la mayoría de aquellos frailes que yo conocí en aquella época, de los que eran venerables, todos han pasado ya a mejor vida, como se suele decir. Y en estos días, orando por el nuevo Papa, recordando y acogiendo las palabras de tantas personas que están orando por el Papa que Dios nos quiera regalar. También han recordado lo que respondió Bergoglio, el cardenal Bergoglio, cuando le preguntaron por el próximo Papa, y él dijo que había que preguntarle al Espíritu Santo. Pero me llama mucho la atención este nerviosismo y esta especie de inquietud y este jugar a las adivinanzas con el nuevo Papa y diciendo candidatos, y cada uno diciendo cuál es su preferido, porque uno es muy de los pobres, porque el otro tiene una doctrina muy buena, porque este se atreve a bailar en una liturgia, porque aquel tiene muy buen sentido del humor, porque el otro es una persona muy sencilla, etcétera, ¿no? Cada uno dice mi preferido es este. Cómo nos gusta adivinar el futuro y sin embargo pensar en acoger al Papa que llegue con un corazón abierto. Cuando me preguntaban al principio de ser elegido general de la Orden qué pensaba del Papa Francisco, y era una pregunta un poco también con trampa, yo siempre decía que soy del Papa que hay, soy del pastor que Dios nos ha regalado. Quiero acompañar y quiero rezar por el Papa que Dios nos dará. Y cuando se abra aquel balcón, a punto de ver, que es siempre tan emocionante, tan especial, el Papa que salga, el hombre aquel vestido de blanco, será por aquel por el que recemos. Me gusta mucho cómo la historia es siempre una historia de comienzos. Han dicho del Papa Francisco que es el Papa de las primeras veces, de la primera vez. Cada cosa. Esta mañana en la misa que he predicado he dicho aquí donde estoy, aquí en Pescara, del otro lado de la costa, al otro lado que la costa de Roma. He pasado los Apeninos, tan bonitos los paisajes que he pasado, y aquí en la costa y en este lugar celebrando esta mañana he dicho es la primera vez que celebro la Eucaristía aquí, pero siempre es la primera vez y será otra vez un momento histórico muy especial, como la suerte de estar en la plaza de San Pedro celebrando los funerales del Papa Francisco con toda aquella gente. Yo estaba detrás del altar, muy cerquita de la puerta principal de la Basílica de San Pedro, allí en un rinconcito, mirando desde lo alto la multitud y sobrecogido. Siempre la primera vez, y en cada momento de la historia una oportunidad para vivir cada momento como una ocasión para construir, sea como sea,
porque podremos decir después con los analistas, ¿quién es este hombre que ha sido elegido papa? ¿Cuál es su currículum? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Cuál es su mejor virtud? Hoy me preguntaban también en un periódico por el nuevo arzobispo de Pisa, que es el padre Saverio Canistra, un gran amigo mío. Me preguntaban por su virtud, su mayor virtud, me preguntaban por su defecto, si quería decir algún defecto o alguna anécdota. Y qué bonito es recordar de los amigos, de las personas queridas, también con cariño las cosas y los límites de las personas que no les afean, sino todo lo contrario, les hacen humanos. Y como lo que necesitamos es también reconocer en la humanidad de las personas la mediación que Dios nos quiere regalar. Por eso pedimos ojos de comprensión, de misericordia, y también ojos que oren por el Papa que el Señor nos regale, que se asome a aquel balcón en torno a los días 8, 9, 10, 11 de mayo, y será una alegría acogerlo y caminar y luchar con el capitán, con el pastor, con aquel que Dios nos regale. Le pido al Espíritu Santo que nos abra a esta vida. He visto ese tronco carcomido. A veces hay personas de las que me hablan. Esta mañana una persona me hablaba de alguien de su familia, de un hijo que ha perdido la fe por algo que experimentó, por alguna experiencia muy negativa, y como ella espera un milagro de la primavera, como terminaba la canción y el poema de Machado. Y todos esperamos siempre un milagro en medio de un tronco que pareciera muerto, de una vida que pareciera también abocada a cosas negras. Hoy le pido al Señor que nos abra a la esperanza en el corazón de cada uno de nosotros, y yo creo mucho que cuando hay un corazón de una persona en cualquier rincón del mundo que se abre a la esperanza, aunque todo parezca perdido, resurge y renace algo, y surgen brotes de vida nueva. Yo lo creo profundamente. Aquí frente al mar donde estoy, que es un lugar tan especial, tan agradable siempre ver el mar desde lo alto, con este jardín o esta huerta que he podido ver, con también árboles que están llenos de vida. Le pido al Señor que os regale un milagro en esta primavera, y será un milagro el Papa que Dios nos regale, como es un milagro cada día que nos levantamos por la mañana. Le pido al Señor que abra tu corazón y mi corazón al milagro desconocido de lo que Él nos quiere en este momento ofrecer, que tu corazón y mi corazón se dispongan para eso que está por nacer. Que Dios te bendiga, que Dios te regale los ojos del niño y la tierra abierta a lo que está por florecer, porque la semilla está siempre dentro de la tierra, disponible para nacer y para sorprender. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los que llevas en tu corazón, y te acompañe siempre, siempre. Ojalá todos sepamos escuchar esta llamada que nos hace el Padre Miguel Márquez a acoger al nuevo Papa,
Y ahora Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a descubrir el poderoso simbolismo que tiene la oscuridad en Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana voy a salirme un pelín del itinerario establecido regularmente con la sección que tengo en este programa estupendo de Hay mucha gente buena, y precisamente por una experiencia cuanto menos estrambótica que hemos vivido a comienzos de semana. Hemos tenido un apagón eléctrico generalizado en todo el país, que incluso también afectaba a Portugal y algunos puntos, ¿no?, del sur de Francia, y de verdad que ha sido una experiencia extraordinaria, sobre todo cuando ya se pone el sol y vas por nuestras ciudades completamente a oscuras, que de verdad crea un impacto, ¿no? El no ver las farolas encendidas ni nada que se le parezca, ¿no?, desde el punto de vista de pequeñas luces, ¿no?, incluso en las ventanas de las viviendas o de los locales. Y pues la verdad que crea una sensación que para las fechas en las que estamos viviendo, ¿no?, de la octava de Pascua y todo lo que implica el significado de la resurrección de nuestro Señor, pues me ha venido inmediatamente a la mente, ¿no?, según iba patrullando el lunes por la noche, ¿no?, la ciudad de Madrid, y viendo todo tan a oscuras, y te cruzabas con gente y bueno, pues procurabas también que todo el mundo estuviera bien, ¿no?, y sonriendo, y que no pasa nada, que esto se va a solucionar, etcétera. Pues me venía de forma recurrente el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, ¿no? Este tema, pues, de la oscuridad también está muy presente en la cultura y en la tradición de todos los pueblos de la historia, ¿no?, que crearon civilizaciones, no solamente en el Mediterráneo, y particularmente en el judaísmo, pues también forma parte muy importante en todo tipo de literaturas, ¿no?, y en todo tipo de expresiones. Solemos conocer pues la palabra oscuridad en hebreo como Hoshech, y nos va a aparecer precisamente en el momento de la creación, cuando Dios pues está distinguiendo entre el día y la noche, pues precisamente por la contraposición, que no es antagonismo, y esto lo clarificaré un poquito más acerca de la luz y la oscuridad, ¿no? Sí que podemos ver, ¿no?, en el Génesis 1, pues como va diciendo sistemáticamente por todas las cosas creadas que se ven gracias a la luz, pues que todo es bueno, pero en cambio nunca Dios va a utilizar este tipo de expresión de bondad sobre la oscuridad. Normalmente la oscuridad en el campo semítico, ¿no?, y en particular para los hebreos, pues es una materia, no es algo que es heterogéneo, no es algo que es una concepción, digamos, metafísica, sino que es algo que realmente se puede sentir, ¿no?, la oscuridad. Y por ello, pues se considera desde el punto de vista de la teología bíblica que la oscuridad antecede a la creación, y que era necesaria, ¿no?, que existiera esta oscuridad para poder hacer visible toda la obra de Dios, ¿no? Porque en este sentido, cuando Dios se pone frente a la oscuridad, ¿no?, pues es cuando va a empezar a hacer todo este proceso de la creación, y cómo va designando cada una de las cosas creadas, porque se ven luminosas con la palabra es bueno, ¿no? Normalmente las antiguas concepciones míticas acerca de la oscuridad, pues siempre está referenciándose pues a momentos duros, a momentos catastróficos, a momentos relacionados
relacionados con el dolor, con la angustia, también con el duelo, con el pecado, también cuando hay dudas, cuando hay ignorancia, se entra en una oscuridad profunda, y no deja de ser que estos estados de ánimo, ¿no?, que suelen estar asociados a la oscuridad, y tenemos numerosas referencias bíblicas, especialmente en el libro de Job, también en los Salmos. De hecho, cuando uno recita el Salmo 23, aunque vaya por el valle de las sombras de la muerte, pues este valle de las sombras de la muerte, ¿no?, pues es una de las metáforas que hay para referirse también a la oscuridad, y aún así nada debemos temer, ¿no? El tema de la oscuridad pues invita a todo este tipo de campos, ¿no?, de actitudes, de sensaciones también, porque como os comentaba hace un momento, ¿no?, pues la oscuridad es algo que es sustancial, uno puede sentir la oscuridad, y yo de verdad cuando salí el lunes por la noche y viendo que todo estaba tan oscuro, pues la verdad que uno se le queda una sensación muy muy interesante, ¿no?, al comprobar cómo físicamente uno puede vivir la oscuridad, ¿no? Por eso pues continuamente me venía este versículo de Juan, ¿no?, de la luz que no era comprendida por las tinieblas o la oscuridad, y esto pues claro me viene y me hacía brotar pues una serie de comentarios que pretendo pues compartir con todos vosotros en el programa de esta noche, y también para poder entender pues las funciones que tiene la oscuridad, acerca de cómo podemos también integrarla en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros cuando nos sentimos pues apesadumbrados, nos sentimos tristes, pues solemos interpretar la oscuridad como algo verdaderamente siniestro, incluso pues nos puede llevar a situaciones un tanto extremas, como pues para personas, ¿no?, que quizás no tengan una salida, digamos, honrosa o digna, ¿no?, pues para poder, digamos, sobrellevar las penas de la vida, no deja de ser que la oscuridad sirve para otras funciones que también tienen que ver con la renovación espiritual, ¿no? Cuando oímos a nuestros místicos que han pasado por esa noche oscura del alma, efectivamente es porque también es una forma de preparación extraordinaria acerca de lo que es la vida del espíritu, que a veces, ¿no?, y en situaciones muy extremas pues puede ser extraordinariamente necesaria el tránsito por estos niveles o estas fases, ¿no?, de oscuridad, que son realmente experiencias extraordinarias y que son absolutamente, digamos, también fuertes desde el punto de vista físico, como podemos leer la mayor parte de nuestros grandes místicos, ¿no? Y en esto pues tengo muy viva la imagen de un San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, pero también hay numerosos místicos en otras tradiciones religiosas que tienen elementos comunes donde la luz siempre va a estar presente, ¿no? ¿Por qué? Pues por ese momento tormentoso que puede pasar el alma, ¿no?, en esa búsqueda espiritual, siempre la luz se va a presentar de una manera extraordinaria y además con una fogosidad que la mayor parte de los místicos pues nos van a describir, y que también nos van a dar muchísima esperanza, ¿no? Desde el punto de vista de la teología bíblica, la oscuridad suele estar asociada también con una profunda manifestación de la presencia divina. Cuando estamos leyendo en el Génesis el momento de la creación, pues aparece, ¿no?, la palabra Hoshech, ¿no?, en hebreo, la oscuridad, y que dice que dominaba todo, estaba abundando en el abismo, ¿no?, en ese tohu babohu, en ese caos, ¿no?, primigenio, y entonces Dios lo que hace es volar, revolotear, ¿no?, con sus alas sobre toda esta superficie del caos. Es decir, que hay también una imagen poderosísima que donde aquí la oscuridad pues es un elemento un tanto pasivo, no es un elemento que confronte a Dios, y que no representa para nada ninguna noción negativa, pero que sí que va a ser necesaria para que Dios pueda demostrar y ejecutar toda su fuerza creativa, ¿no?, para ir haciendo y construyendo nuestro mundo, porque con la teología bíblica de fondo, pues la oscuridad en sí misma no es algo maligno, es maligno la forma en que nosotros podamos interpretar la oscuridad, y por eso
eso, en este sentido, la literatura mística pues es de una gran ayuda, porque ayuda, ¿no?, en este tránsito de la oscuridad, como también cuando Jesús desciende a los infiernos, ¿no?, y los infiernos no son nada luminoso, ¿no?, cuando la resurrección, pues al realizar esta catábasis va rescatando del inframundo, de ese infierno, pues a todos aquellos que van a seguirle, empezando por el hombre primigenio que es Adán. O sea que para que veáis que incluso dentro de esta oscuridad infernal, pues también Jesucristo pudo realizar una acción extraordinaria, ¿no? También sabemos que la oscuridad rodeaba las primeras manifestaciones que tuvo Dios con Moisés en el monte Sinaí, y entonces ahí pues sí que tenemos connotaciones muy poderosas, ¿no?, de este silencio o la oscuridad de Dios manifestándose en el Sinaí, que incluso, ¿no?, lo primero que le decía Dios a Moisés, ahí se puede leer en el Éxodo, pues dile al campamento de Israel que no se acerque mucho, no vaya a ser que mueran, ¿no? O sea que incluso toda esta asociación de la oscuridad divina relacionada con la muerte. El caso es que también cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, pues también al hacer la dedicación del templo, como leemos en el primer libro de Reyes, ¿no?, capítulo 8, pues dice que hay también una niebla de misterio que rodea el santuario, ¿no? Y en esto pues se suele asociar a la presencia de Dios, y donde estaba colocado en el templo de Salomón el arca de la alianza, en el lugar más santo del templo, pues también eso estaba rodeado, ¿no?, de una penumbra, precisamente porque la oscuridad, en el buen sentido de la palabra, pues evoca, ¿no?, ese recogimiento, esa penumbra de la santidad, como muchas veces podemos observar en nuestras iglesias cuando no hay oficio religioso, cuando no tenemos nuestras misas, todo queda en una penumbra tan sutil, con las lucecitas discretas de las velas, sobre todo en el sagrario, y después en algunas figuras santas y demás, pero hay una penumbra que invita a un recogimiento espiritual muy interesante para todos los que vayan fuera de horario regular de misas a las iglesias, ¿no? Y en este sentido, esta penumbra de Dios es lo que se suele conocer en el mundo bíblico hebreo como el Kevod Adonai, o la gloria del Señor, ¿ve?, que es la presencia espesa, literalmente espesa, de Dios en el santuario. También según los comentarios rabínicos, ¿no?, tenemos observaciones acerca de la oscuridad, porque también pues todos los grandes, ¿no?, de la literatura bíblica, también la literatura rabínica, han pasado momentos de oscuridad, han pasado momentos de dolor, de dudas igualmente, y por ello pues la oscuridad también forma parte, ¿no?, está integrada en lo que es la formación espiritual de Israel, y por ello pues en los comentarios podemos entender que la oscuridad es el lugar donde toda separación se disuelve en la unicidad de uno mismo. Y por eso, quizás esta es la explicación más que suelen dar los rabinos, es que la oscuridad tiene un doble sentido, ¿no?, que tanto es algo que nos produce terror, ¿no?, pues cuando andamos en sitios que de repente se ha quedado a oscuras, o nos entramos en un lugar imprudentemente a oscuras y no controlamos el escenario, y también pues en aquellos momentos en los que uno ha tenido una pesadilla y la oscuridad resulta ciertamente terrorífica, pero también la oscuridad sirve como un poderoso elemento de sanación, porque nos permite dar ese salto, ¿no?, ese cambio catártico para ser otra cosa y muchísimo mejor que cuando realmente andábamos por esa oscuridad de la ignorancia, del pecado, de hacer cosas faltonas contra el prójimo, ¿eh? Por eso que la oscuridad nos abre a estados místicos, y que también dentro de la oscuridad del misticismo pues podemos tener grandes revelaciones, como hemos visto y como os he comentado a propósito de nuestros místicos españoles. Así que todo este comentario pues a propósito de la experiencia que hemos tenido esta semana en España, y que todavía pues sigue dando sus coletazos y sus ecos, ¿no?, en estos días que hemos tenido a continuación, y no deja de ser que para mí, desde el punto de vista bíblico, pues tiene
tiene toda una dimensión extraordinaria donde también pues podemos sentir en nuestros cuerpos físicos pues estas dimensiones de lo trascendental y que siempre agradeceremos. Así que con el programa de hoy se os manda muchísimo amor, siempre caminando de la mano de la luz y la oscuridad en un sentido positivo, porque siempre son elementos de transformación, y por ello pues gracias por la escucha y hasta la semana que viene. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque recorren el Evangelio para ayudarnos a que no tengamos miedo. Nuestro diálogo hoy es concretísimo, simplemente con una de las primeras frases del Evangelio. No temas. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. No temas ni por lo humano ni por lo divino. Ante la propuesta de la misión de cada uno, de la vocación, de lo que acontezca en la vida diaria del creyente, no temas, ni tampoco por la magnificencia, infinitud, sublimidad de Dios, para lo que no tenemos más referencia que lo que el mismo Dios ha querido comunicarnos a través de los gestos y hechos con los que se relaciona con nosotros, todos los seres que ha creado a su imagen y semejanza. Es muy significativo, profundamente humano, en el sentido más rico de la palabra, esta manera de dirigirse Dios a María y a José, a los que Dios llamó para ser los iniciadores de la familia cristiana. Los cristianos empezamos el mes de mayo muy bien, muy entrañable, y familiarmente también bien. San José Obrero, y el mes que para muchos de nosotros tiene un nombre, Mes de María, como ya hemos comentado. Conozco a una familia que los últimos días del mes de abril y los primeros días de mayo la llaman la Semana Grande de Mamá. Es la Semana Grande porque le coinciden en esos días santo, cumpleaños, Día de la Madre y aniversario de boda. Pues resulta de lo más humano que la piedad popular haya escogido un mes como el mes de María, y además la coincidencia de que se empiece con la celebración de San José Obrero. Y siempre lo celebramos en plena alegría pascual. Realmente, para el que tenga razón para pensar, corazón para sentir, ojos para ver, el cristianismo es lo más humano y cercano al hombre, lo más liberador, y la llamada incomparable con ninguna otra propuesta a su plenitud. Es
Pues para admirarnos de la inmensidad, grandeza y sencillez con la que comienza el acontecimiento cristiano. No temas, una expresión del comienzo del Evangelio de San Lucas dirigida a María y del Evangelio de San Mateo dirigida a San José. Sí, no temas ante la llamada y la vida que se te presenta. Y como decíamos, no temas ni por lo humano ni por la inmensidad a la que los dos han sido llamados. Todo ser humano ha de arrancar de un reconocimiento de su pequeñez y de asombro y estupor ante la propuesta de la vida a la que Dios le ha llamado. Jesucristo lo dice constantemente a los que le escuchan: no temáis. Es que gusto y verdad de las palabras del Señor, no temáis. El misterio de Cristo, aunque por una parte nos desconcierte y por otra nos exceda en su inmensidad, es también el nuestro. El que se realizó en Cristo tiene que realizarse en cada uno de sus miembros, empezando evidentemente por María y José. Encarnación, muerte y resurrección. Enraizamiento, desapego y transfiguración. No hay espiritualidad cristiana que no implique este ritmo en 3 tiempos. Eso lo dice Henri de Libac. El cristianismo ha de penetrar en lo más profundo de las realidades humanas a través de cada uno de nosotros. No temas. Es una expresión que nos hemos de repetir en nuestro interior. Así empezó la vida de la primera familia cristiana. A cada uno de sus miembros se le dijo: no temas. Y como Dios viene a salvarnos, a inspirarnos amor, verdad, bien, en su grandeza se empequeñece. Sí, todo empieza de esta manera tan sencillamente grandiosa y milagrosa para una pareja de jóvenes. María, una desconocida muchacha, y José, un sencillo trabajador. No temáis. Bueno, son las mismas palabras que nos recordaba San Juan Pablo II, que dirigió el ángel de la resurrección a las mujeres en el sepulcro vacío. Palabras que todos reconocemos como lema de Juan Pablo II desde el inicio de su ministerio. Palabras que siempre pronunció plenamente convencido y lleno de firmeza. Sí, lo recordamos. 6 días después de su elección, el 22 de octubre de 1978, el Papa Juan Pablo II celebraba la misa de inicio de su pontificado. En el corazón de todos los creyentes resuenan ya para siempre estas palabras. Es verdad. No tengáis miedo. Y decimos las palabras tal como las dijo él. No tengáis miedo. Abrid más aún. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos, ay Dios mío, y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Estoy pensando, ojalá de verdad fuera. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma como en una desesperación. Permitid, dice él, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. Permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. No tengamos miedo ni de nosotros mismos ni de los demás. Convencidos de nuestra pequeñez, de nuestros pecados, sentimos la propuesta como la sintieron María y José, como la han sentido tantos y tantos a lo largo de la historia. Ahí está la Iglesia, pecadora en cada uno de nosotros, pero redentora por su fundador, por Cristo, alfa y omega de todo lo creado. No nos asuste tampoco la inconmensurable tarea a la que hemos sido llamados. Es verdad, la tarea para la que hemos sido llamados a la vida. Así empezó la historia del cristianismo y en realidad
pues toda la historia humana. No temas, María, porque has hallado gracias delante de Dios. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. Esto acontece una y otra vez en la historia del cristianismo. En cada ser humano puede acontecer. No temas, no temáis. Puede realizarse en nosotros. Esa es nuestra libertad. Y para esto hemos nacido. Para libremente decir cada uno en su situación: hágase en mí según tu palabra. José hizo lo que el ángel le había mandado. Tomó consigo a su mujer y a su hijo y le puso por nombre Jesús. Hay que dirigir la mirada al único horizonte de esperanza, que es el Señor Jesús, vencedor de todo mal y de todo pecado, autor de una nueva creación. No tengáis miedo, abrid las puertas al Redentor, nos sigue diciendo Juan Pablo II. Y ahora el Papa Francisco nos dice: ¿no es más grande el amor de Dios que todo lo que pueda pasar? ¿Hay alguna situación que no haya sido redimida? Dolor, sufrimiento y reparación por la indignidad de lo que unos y otros hacemos. ¿Cómo le pega al Papa Francisco, verdad? Estas palabras que él decía tanto. Alegría y alabanza por las personas en las que él ha demostrado su grandeza. No hemos de asustarnos de Dios. No viene a quitarnos nada, a amenazarnos. Viene a hacerse uno de nosotros para salvarnos. Por eso empieza así la historia del cristianismo. No temas, María. No temas, José. El cristianismo, a través de cada uno de nosotros, ha de actuar como la levadura que hace crecer toda la masa para que en el corazón se introduzca un principio nuevo. No temas, ni por tu pequeñez y pecado, ni por la grandeza de la llamada cristiana. No tenemos que repetir esto constantemente, José Manuel, que estás diciendo. Oye, hay un texto de Isaías que tú sabes que me repito constantemente. Así os decía el Señor, Dios, el Santo de Israel. Yo me lo sé ya, vamos. Vuestra salvación está en convertiros y en tener calma. Vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos. Y ahora, esta es la historia de la salvación, oye, de Isaías a Benedicto XVI, que en el 2011, en la homilía a los jóvenes, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, en la vigilia de oración en el aeropuerto de Cuatro Vientos, nos dijo, y digo nos dijo, porque yo con mi edad madurísima estaba allí y lo escuché en mis circunstancias concretas, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Pues ya sabemos, Carmen, no hay que tener miedo. Confiados, no temáis. Hay que vivir confiados. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os esperamos en nuestro próximo programa con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all